A reading from the book of the prophet Lectura Nahum. del profeta Nahum. See, upon the Miren, mountains sobre he los advances montes his los army. pies del heraldo que pregona la paz, festeja su Celebrate fiesta. your feasts, O Judah, fulfill Judá, your vows, cumple tus for votos, nevermore porque shall you be sin invaded by provecho no destruction. volverá a pasar It is por ti, completely destroyed. pues ha sido The aniquilado. Lord Porque will el Señor restore the pride of restaura la Jacob, gloria de Jacob y la pride of gloria de Israel. Israel. Le Will habían remember his desolado los foundation and salteadores, ruined his habían cities. destruido sus sarmientos. Woe to the bloody city, Ay de la ciudad sangrienta, full of toda ella looting, mentirosa, whose looting llena de stops. crueldades, The crackle insaciable of de thunder, despojos. the rumble of the Escuchen, sounds of látigos, wheels, estrépito horses de gallop, ruedas, caballos chariots al revolve, galope, carros cavalry charging, rebotando, the jinetes al flaming sword, asalto, the flashing of the llamear de spear, espadas, the many relampagueo de swords. lanzas, They heap muchos heridos, people's masas de bodies in cadáveres, stubble. cadáveres sin fin, se tropiezan Judgment en will come cadáveres. upon you. Arrojaré Disgrace basura you sobre and ti. shame, Haré de ti un till espectáculo everyone who sees you vergonzoso. runs from you, Quien saying, te vea se "Who apartará de shall ti go? diciendo, Who can go?" desolada está Where can one Nínive. find any ¿Quién to lo console them? sentirá? ¿Dónde encontrar quien te The consuele? word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. It is I who deal death and Yo doy good. la muerte y la vida. Yo doy la muerte y la vida. Close at hand is the day of El their día de destruction. su perdición se Their acerca doom is y rushing su near. suerte se apresura, The Lord porque will el Señor remember his defenderá a su mercy pueblo on his y tendrá servants with compasión pity. de sus siervos. Yo doy la muerte y la vida. Learn then that I, Pero ahora I miren, alone, am God. yo soy yo y There no is hay no otro God fuera de besides mí. me. Yo doy la It is muerte y la I who vida. bring both death Yo and life. I desgarro inflict y wounds and yo heal them. curo. Yo doy la muerte y la vida. I will sharpen my flashing Cuando sword, afile el and relámpago de mi everyone shall espada lay hold of y my tome en garment. mi mano la With justicia, vengeance, I haré will repay venganza my del foes and enemigo requite y their daré su misdeeds. paga al adversario. Yo doy la muerte y la vida. Blessed are they who are persecuted for the sake of Bienaventurados aquellos que son perseguidos en nombre de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Jesus said to his disciples, En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el que quiera venirse conmigo que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la encontrará. what profit would there be, ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si malogra su vida? or what can one give? ¿O qué podrá dar para recobrarla? For the Son of Man will come with Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Amen, I say to you, there are Les some aseguro standing here que who have algunos de los que aquí presentes until they see no the Son of morirán Man coming sin in his antes kingdom. haber visto llegar al Hijo del Hombre con su majestad. Verbum Domini.
Because of the Feast of the Transfiguration, Por la fiesta de la transfiguración, no tuvimos el contexto anterior a este capítulo de San Mateo 16. Y es cuando Jesús dice, cuando the apostles, they said, les pregunta a los apóstoles, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Peter says, Y right answer, revealed Pedro le da la respuesta indicada, revelada a él por el Padre. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Peter. And on this Jesús les rock dice, tú eres Pedro y sobre esta roca construiré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán And then Jesus sobre went ella. on to give a Y luego prediction, how he is to Jesús da una predicción de la pasión, de cómo ha de ir a Jerusalén a sufrir, a morir y a resucitar. Y Pedro le dice, Dios no quiera, Señor, que esto te pase a ti. Y entonces gives him a very strong Jesús le da a Pedro un reproche muy duro. Le dice, quítate de mi vista, Satanás. for you are not Eres obstáculo para mí, pues no estás del lado de Dios, sino harsh rebuke. de los hombres. He just got the right answer, saying, Es un reproche duro. Recién acaba de dar la respuesta correcta, diciendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios vivo. and then he falls back into Y thinking luego men vuelve think, as if Jesus said, a pensar en la forma que los hombres piensan, dissuade him from the cross, tratando de disuadir a Cristo de la cruz. to dissuade us from the will of God. Es la tentación que nos da el diablo, disuadirnos de la voluntad de Dios. Take up Y luego tenemos el follow me. You know, if you want to be Evangelio follow me. He's going to Calvary, de hoy que nos dice, suffer and die. si quieren venir en pos de mí, carguen su cruz y síganme. Loses his life from Pues quien quiera perder su vida, For what will it profit a man if he en mi nombre la encontrará. ¿Y de qué le servirá al hombre ganar el mundo si pierde la vida? loses his life for my sake? El que Find it. gana, el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El contexto inmediato, por supuesto, es el Calvario, el martirio, pero todos estamos llamados, We're all called a pesar que no puede ser un martirio sangriento, todos estamos llamados a perder la vida. Nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios y debemos de desasirnos de nuestra vida por Cristo, So for most of us, we're called buscando la voluntad de Él. La mayoría estamos llamados a vivir en nuestro propio contexto dying to ourselves, cotidiano de la vida, to God. esta muerte a nosotros mismos, la búsqueda de la voluntad de Dios. Is a letting go, Y esto my will, my desire. se trata de deshacerse de nuestros deseos, nuestra voluntad y buscar la del Señor. Involucra una entrega propia de aceptar al Señor al entregar nuestra vida y al servicio de los demás. Harsh rebuke Recuerden ese reproche duro. Quítate de mi vista, Satanás. aspect of our life. Es un aspecto muy serio de nuestras vidas. Monsignor Lorenzo Albacete El Monseñor Lorenzo Abusetti, que falleció hace unos años, an often quoted passage here that he said he tiene una frase que a menudo citan, donde dice que todas las tentaciones en particular son expresiones de la original, de la tentación original. Es la tentación de creer que la realización de los deseos del corazón humano dependen completamente de nosotros, our own fulfillment. que nosotros podemos ser nuestra propia realización. Outside of us, we're Tenemos que encontrar una realización fuera de nosotros. Somos seres espirituales. spiritual side of Tenemos un cuerpo y alma y un espíritu. just the material. Ese espíritu, ese lado espiritual no puede satisfacerse solo con lo material. Tenemos que encontrar una meta espiritual. El componente espiritual de nosotros Really, tiene un deseo infinito. needs can only be fulfilled by La God. esa necesidad solo la puede satisfacer Dios. Encontramos nuestra satisfacción, nuestra realización en Dios a través de una entrega sincera al prójimo. Vatican II is a famous El Vaticano II tiene una cita famosa de Gaudium Spes, la Iglesia en el mundo moderno. El párrafo 24 habla de que nos descubrimos a nosotros mismos a través de la entrega sincera, primero a Dios y luego al prójimo, and charity. expresada en servicio y caridad hacia los demás. And this is supremely expressed Y esto es expresado supremamente en el cuerpo místico de Cristo. one another. Estamos unidos unos con otros en Cristo. Do not live our spiritual No life vivimos nuestras vidas espirituales solely focused on sencillamente enfocados solamente en Dios, brother and sister ignorando a nuestros hermanos and que tienen necesidad y sus necesidades, sin buscar ayudar a los demás. from God in that way.
de cierta forma, también nos separamos de Dios de esa manera. Así que hay que hacer las dos cosas. Los dos primeros mandamientos son amar a Dios y amar al prójimo. ¿Y por qué es esto? Es porque hemos sido creados por Dios, provenimos de Él y estamos llamados a regresar a Él. En Él encontramos nuestra realización. Podemos decir en cierto sentido que el primer y más grande don que recibimos es nuestra existencia, e incluso nuestra vida natural es una participación de Dios. Reflejamos la imagen de Dios. Somos seres racionales, tenemos un alma personal, dependemos completamente de Él. Él nos creó. Él, si recuerdan de la zarza ardiente, cuando Dios le habla a Moisés, cuando Dios revela su nombre, Él dice, yo soy el que soy. Y es una afirmación de su eternidad, que nosotros dependemos de Dios. Dios no depende de nadie, no tiene principio ni fin. Él no fue creado. Nosotros fuimos creados para nuestra existencia. Él sostiene nuestra existencia. Y creo que una forma fácil de reconocer esto, una, es que morimos, no vivimos para siempre, pero número dos, si simplemente salimos a caminar en la naturaleza, nos recuerda, cuando miramos la naturaleza, nosotros no la creamos, no la sostenemos, lo hemos recibido. En nuestro mundo controlamos tantas cosas en nuestro alrededor. Podemos poner el termostato en el aire acondicionado a la temperatura que queremos. Se me quema un bombillo de luz, lo puedo cambiar. Controlo todo, uno controla todo, tanto que uno ni siquiera le hace falta salir de casa. Controlamos las cosas y en cierto sentido estamos llamados a cuidar y cultivar el jardín. Pero nos olvidamos, en ese control nos olvidamos de nuestra receptividad fundamental. Este gran y hermoso mundo nos es dado, fue creado por Dios, proviene de Dios y nos es dado y nos es encomendado a nosotros, pero tenemos que recibirlo. Y esto lo vemos en la Santísima Virgen. Ella es el discípulo primero y más grande, el modelo para todos los discípulos. No tenemos relatos de que ella haya sido gran evangelista, ni haya realizado grandes obras externas por la iglesia. Su gran momento en la Anunciación es que ella dice, hágase en mí según tu palabra. Ella cree la palabra del ángel y se entrega a esa palabra. Ella es llamada a ser la madre de Dios y esto la lleva hasta el mismo Calvario en una entrega total increíble, asintiendo al plan de Dios, la inmolación de su Hijo, la muerte en la cruz. En tanto que los apóstoles fueron lentos en entender esto, Jesucristo les da una predicción de la pasión, les advierte de la tentación de Satanás, que no traten de disuadirlo, sino que lo sigan, que carguen con sus cruces y lo sigan. Aún así fracasan. María no fracasa gracias a su fe, y ella es la Inmaculada Concepción. Y después del Pentecostés, estos apóstoles habrían de convertirse en mártires, excepto Juan. Él muere en el exilio, pero es a través de esa transformación del Espíritu Santo que son llevados a esa entrega propia de Cristo que ocurre a través del don del Espíritu del Pentecostés. El mundo, la carne y el diablo, nuestra propia naturaleza humana caída, nos gritan a diario diciéndonos, tú toma tus propias decisiones. Todos los valores son relativos. No hay nada que sea verdad. Uno mismo define su propia verdad. El Tribunal Supremo de este país acaba de dictaminar que no tenemos siquiera que aceptar nuestra propia biología. Imagínense esto, que tenemos que determinar nuestro propio género sexual en nuestras mentes, que no tenemos que aceptar nada. Antes de ello, el Tribunal Supremo dictaminó que no tenemos que aceptar la vida humana, no tenemos que reconocer la vida de un niño no nacido, que eso lo decide uno mismo. Ese es el eco que yo escucho todo el tiempo.
cada vez que tú determines tu propia vida, no tenemos que recibir y aceptar nada. promotes selfishness. Y eso promueve el egoísmo. That very self-centered, Cuando selfish vivimos world, en ese mundo egoísta, centrado en uno mismo, Satanás nos lleva donde quiera. there's just Nuestra no naturaleza humana caída there's really va fuera de control y esto no tiene fin. No hay fin al mal que puede suceder a menos que Dios intervenga, a menos que experimentemos ese perdón y misericordia de Dios, a menos que Él irrumpa en nuestras vidas. Es un caos total y el mundo caído está alimentando esto. Es cierto que tenemos libre albedrío. Es cierto que tenemos que tomar responsabilidad, tenemos que tomar decisiones acerca de nuestras vidas y de seguir a Cristo. Y en Él encontramos la vida plena. Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Tenemos que ordenar nuestra voluntad, nuestra trayectoria en la vida según el Evangelio. Las buenas nuevas es que en este pasaje Jesús habla acerca de su segunda venida, que el Hijo del Hombre vendrá de su Padre y entonces pagará a cada uno según su conducta. Hay una prefiguración de la vida celestial, pero también se trata de una experiencia de realización aquí y ahora. Cuando seguimos nuestros propios deseos alejados de Cristo es agobiador, nos lleva hacia un sentimiento de vacío interior y puede terminar en condena. La vida en Cristo nos lleva a la alegría y la paz que el pecado no nos puede dar, que el egoísmo no nos puede dar, porque estoy viviendo en mi propio mundo, egoístamente, atrapado en mí mismo. Si me aferro a Dios, puedo encontrar algo de su paz y su alegría. Y creo que el primer paso fundamental en esto es la oración. Como ya mencioné, solo Dios puede aliviarnos de este egoísmo. Solo Dios puede aliviar esto en nosotros. El primer paso es que tenemos que orar. Hemos de tener una comunión de amor con Dios. Este egoísmo que lleva a que nos aferremos. Para poder salir de ese pantano necesitamos a Dios para que nos muestre un camino diferente, para darnos la gracia, para cambiar ese egoísmo por algo mejor, cambiarlo por una vida en el Espíritu, caminar con Cristo. Así que si acudimos al Señor en oración, le hablamos, le presentamos nuestras necesidades, si establecemos una relación verdadera con Él, entonces podemos conocer una nueva libertad y una nueva paz. Y al perdernos, lo encontramos a Él, encontramos una realización mayor que el mundo no es capaz de darnos.